Hola a todos, el paneo es una parte muy importante de la mezcla, así que hoy vamos a ver 10 tips que me parecen súper útiles a la hora de panear. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si te gustan mis videos y me querés ayudar a seguir haciendo más tutoriales, puedes hacerlo gratis dándole al botón de me gusta y al de suscribirse al canal. Y si quieres ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito en los links que aparecen en pantalla. Empecemos ahora sí con la lista de tips. Primero hablemos sobre un tip que me parece infaltable en una lista de tips de paneo. Este tip es que el bajo, el bombo y la voz principal usualmente funcionan mejor en el centro del estéreo. ¿En serio? Esto es para que no pierdan fuerza en la mezcla, ya que un sonido que sale al mismo tiempo en ambos canales del estéreo va a tener más fuerza que un sonido que sale solamente por un canal. Para experimentar y que escuchen la diferencia, pasemos a un ejemplo práctico. Tengo por acá un proyecto de prueba solamente con un bajo. Este es el Ample Bass que ya les recomendé en otros videos. Grabemos primero unos compases para usar de ejemplo. Ahora voy a darle play a esto que grabé y escuchemos cómo suena con diferentes paneos. Como habrán escuchado, el bajo pierde fuerza al estar paneado hacia la izquierda o hacia la derecha. Si hacemos el mismo experimento con un bombo, va a pasar lo mismo. Un tip que ya mencioné en los tutoriales de mezcla que hice para el canal es que me parece muy útil imaginar a los instrumentos en un escenario para panearlos, dejando los instrumentos que vimos en el tip 1 en el centro. Por ejemplo, por acá tenemos una mezcla de un proyecto de prueba con batería, bajo, piano eléctrico, un sintetizador con un sonido tipo pad, dos guitarras y un sintetizador con un sonido tipo lead. De momento todos los instrumentos están en el centro. Escuchemos primero cómo suena esto así. Entonces, para panear esto me voy a imaginar a los instrumentos en un escenario, dejando algunos instrumentos en el centro como hablamos en el tip número 1. El bombo, el bajo y el sintetizador con la melodía principal los voy a dejar en el centro. En cuanto a la caja, también me gusta dejarla en el centro. Así que lo que me queda para panear es los hi-hats, el piano eléctrico, el sintetizador con el sonido tipo pad y las guitarras. Me voy a imaginar a las guitarras de un lado del escenario y a los teclados del otro lado del escenario, y voy a panearlos a gusto. Por último voy a panear los hi-hats ligeramente hacia un lado, pensando que estoy en la audiencia. Sigamos con un tip que me parece muy importante tener en cuenta, en especial a la hora de trabajar con librerías orquestales. Usualmente las librerías orquestales profesionales ya vienen prepaneadas, entonces si las paneamos vamos a estropear el balance ya existente. ¡Ay, no! No tenía idea. Veamos un ejemplo. Tengo por acá un proyecto con una música orquestal que creamos en otro video. Escuchemos cómo suena esto así.
prestaron atención ya se dieron cuenta que estos instrumentos ya están paneados. Y como ven, todos los controles de paneo están en el centro. Esto es porque los instrumentos de esta orquesta ya están prepaneados. Por ejemplo, si escuchamos los violines en solo, vamos a escuchar que están paneados hacia la izquierda, al igual que como estarían en una orquesta en vivo. Los chelos están paneados ligeramente hacia la derecha. Etcétera. Entonces no hace falta panear ninguno de estos instrumentos. Otro tip que me parece importante es no panear al principio de la mezcla. Así balanceamos nuestra mezcla sin depender solamente en el paneo. Entonces me parece mejor dejar el paneo en la última etapa de la mezcla. Entendido. Este tip está relacionado con el siguiente tip, que es probar tu mezcla también en mono, ya que no todos los sistemas de audio van a reproducir tu mezcla en estéreo. Por ejemplo, muchos celulares reproducen su audio mayormente en mono, y además para evitar problemas de fase. Para hacer esto fácilmente en Reaper, podemos usar este botón de acá de la pista master para cambiar de estéreo a mono y viceversa. En Ableton podemos usar el efecto mono en la pista master. Si queremos crear paneos más interesantes, algo que podemos hacer es automatizar los paneos. Veamos un ejemplo. Por acá tengo uno de los proyectos de prueba que usamos en uno de los tips anteriores. Escuchemos la introducción que antes no usamos. Me parece que de momento solo con estos paneos que hicimos antes, la introducción no suena muy interesante. Así que algo que podemos hacer es automatizar los paneos de las guitarras. Una opción que me parece muy segura es automatizar ambas guitarras y ubicar una hacia un lado y otra hacia el otro. También podríamos ubicar una en el centro y otra ligeramente hacia un lado. O si queremos hacer algo un poco más loco, podríamos ubicar una en el centro y otra automatizarla para que vaya cambiando de paneo por acorde. O incluso si queremos enloquecer a la audiencia, podríamos automatizar ambas guitarras para que vayan cambiando de lado. Esto último me lleva hacia el siguiente tip, que es menos es más. Esto no siempre es cierto, pero muchas veces sí lo es, así que me parece importante tenerlo en cuenta. Por supuesto que sí. Esto aplicado al paneo significa que no siempre hay que panear todo, no siempre hay que crear automatizaciones de paneos de todo, etc. Lo importante es que la música suene bien. Y esto último me lleva hacia el siguiente tip. Me parece muy importante hacerle caso a nuestros oídos, y si lo que suena nos gusta, entonces está bien. Sí, se oye bien. Esto lo hablamos también en un video que hice hace un tiempo sobre tips de mezcla. Al igual que el siguiente tip, que es escuchar la mezcla en diferentes dispositivos. Esto es una buena forma de saber cómo se trasladan los paneos que hacemos a otros dispositivos. En otro video vimos un plugin llamado Sonobass que te permite escuchar tu mezcla en diferentes dispositivos y en tiempo real de forma gratis. Si les interesa se los dejo por acá arriba. Por último quiero mencionar un tip que tal vez sea un poco controvertido. Y es que yo les recomiendo evitar usar los cientos o miles de hojas de trucos de paneo que existen por internet. ¿Por qué les recomiendo no usarlas? Por dos cosas. Uno, porque al usar estas hojas de trucos nos da la sensación de que podemos panear fácilmente usando unos números mágicos. Y dos, porque la hoja de trucos no sabe qué instrumentos usás ni cómo es tu música. Veamos un ejemplo. Primero busquemos una hoja de trucos en Google. Esta parece linda, así que usémosla. Apliquemos esto al proyecto de prueba que usamos
hicimos antes en el video. Tengo acá el proyecto con todos los paneos al centro para empezar de cero. En la imagen tenemos el bombo, la caja, el bajo y la melodía principal en el centro. En eso al menos estamos de acuerdo. El piano está más o menos un 40% hacia la izquierda, así que voy a panear el piano eléctrico en esa posición. La guitarra está al 50% hacia la izquierda, así que voy a panear a las dos guitarras hacia esa posición. El pad está hacia la izquierda o la derecha al 100%, voy a panearla a la izquierda al 100%, ya que según la imagen cualquiera de las dos está bien. Por último paneo los hi-hats un poco hacia la izquierda, más o menos un 30% según la imagen. Escuchemos cómo suena esto así y luego escuchemos el proyecto paneado como lo hicimos antes en el video. Pueden sacar sus propias conclusiones acerca de esto, pero en mi opinión me parece que se escucha mucho más balanceado con los paneos que hicimos sin la hoja de trucos. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.